reconciliado con Dios, contigo mismo. Vive libre sin ningún tipo de esclavitud. Bienvenidos a su programa Vive Totalmente en Vivo, conducido por la pastora Luzal. ¡Comenzamos! Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. Haznos un instrumento de tu paz. Ese es un verdadero deseo que todos deberíamos tener, porque si todos fuéramos un instrumento de la paz de Dios, sería una paz hermosísima que reinaría en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro país, que tan necesitado está de tener esa paz, la paz de Dios, que es la verdadera. Buenas noches, Dios les bendice con mucha paz y con mucha salud. Continuamos con nuestro programa de claves para una vida plena, una vida dichosa, y estamos en las virtudes. Hay que poner mucha atención porque es bueno conocerse sus defectos y sus vicios, pero mucho mejor es ir sustituyendo cada vicio, cada defecto por una virtud. Y en esas virtudes estamos trabajando. Que el Santo Espíritu de Dios nos ayude a entender, a comprender, a amar, a vivir y compartir su santa, bendita y poderosa palabra. Y estos consejos que de verdad son de mucha ayuda para nuestra vida, para una vida con una calidad humana, con una calidez, porque muchas veces decimos amar, pero no sabemos amar. Muchas veces decimos escuchar,
pero no sabemos escuchar. Muchas veces decimos que nos interesa el otro, pero ni siquiera nos interesamos por nosotros mismos. Así que sigamos el ejemplo de nuestro amado Jesús. Él es el ejemplo a seguir, porque Él es el amor, Él es la bondad, Él es la compasión, Él es la entrega, Él es el que acepta como somos, sin limitantes, sin poner como una etiqueta a cada uno. Él nos acepta como somos, nos ama como somos, y así debemos amarnos. Entonces, la virtud que hoy vamos a trabajar con nuestra hermana Rebe es la apertura. Y no siempre tenemos apertura. Vamos a darnos cuenta que a veces nos gusta trabajar en solitario, o no nos gusta estar con el consejo de alguien más, o saber que no podemos hacerlo todo. Y esta virtud va a saber cómo se engrandece si le permitimos a Dios, si le permitimos a nuestra familia y si le permitimos a nuestras amistades que nos ayuden a tener esa vida que somos llamados a tener en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que pongamos mucha atención, porque así como vimos los defectos y errores o vicios, y empezamos a ver que teníamos un poquito de cada una, en las virtudes también, sí, tenemos un poquito de cada una, pero hay virtudes que tenemos que trabajarlas más. Y entonces acuérdense que nunca debemos permitirnos sacar un defecto, un error, un vicio, que quede ese vacío, sino que ahora esos vacíos que fuimos dejando hay que irlos llenando con las virtudes. Entonces, apertura es una ayuda extraordinaria. De verdad que cuando tú te abres al otro, cuando tú das la oportunidad de que te ayuden, vas a tener grandes experiencias, mucha ayuda, te vas a enriquecer y vas a enriquecer al otro también, porque de eso se trata, de recibir y de dar. Y la palabra nos lo dice nuestro amado Jesucristo en Lucas 11, del 9 al 10. ¿Qué nos dice, hermana? Así que yo les digo, piden y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide, reta y se les abrirá, porque el que pide recibe y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. Vean, si no pides, ¿cómo te van a dar? Si no buscas, ¿cómo vas a encontrar? Si no tocas, ¿cómo te van a abrir? Y a veces nos sentimos tan autosuficientes que preferimos carecer de muchas cosas en lugar de pedir, en lugar de buscar, en lugar de tocar. Es tiempo, hoy es tiempo de que no solo nos abastezcamos nosotros mismos, sino de que ayudemos también al otro. También que no nos dé vergüenza el pedir, a veces es necesario pedir de muchísimas formas la ayuda, de buscarla. No nos enfrasquemos en que digamos, pues ya no puedo y me quedo con eso, que yo ya no puedo, tal vez yo ya no puedo, pero el que lo puede todo es Dios. Nuestra primera ayuda es Él. A Él nos debemos abrir primeramente, y lo vamos a ir viendo cada uno de estas formas de la apertura que vamos a ir teniendo. La apertura a los demás es un acto de humildad, y tú dirás ¿por qué? Pero se requiere humildad para pedir la ayuda del otro, y hay veces que prefieren, y yo he visto gente a veces dices el que pues es rico, o el que se siente que tiene poder y esto o lo otro, dice pues no quiero pedirlo porque se van a dar cuenta de mi debilidad o de que no lo tengo y lo presumo. Pero a veces hasta el humilde, el pobrecito que de verdad no tiene, tú le quieres ayudar en algo y te dice no, porque como dicen, la pobreza me tira pero el orgullo me levanta. Y eso no es bien visto, porque si lo necesito y el otro me está dando, pues yo lo tengo que aceptar, porque es un acto de ayuda, de compasión, no con eso de que tú recibas del otro, es un acto de humillación, no. En el otro se le da porque está viendo que tú careces de algo y él te puede ayudar.
y hay que aceptarlo con humildad, porque ese es un acto de humildad, no que no te envanezca o que no te llene el orgullo y el decir, no, yo no lo necesito, aunque sepas que sí lo estás necesitando. Y a veces por el orgullo lo rechazamos. Y eso entonces, acuérdate que el orgullo es contrario a la humildad. ¿Y qué le gusta a Dios? La humildad, porque los humildes tienen un lugar muy especial para Dios. Es reconocer también que solos no podemos ir muy lejos, y es también un acto de sensatez. Es insensato aquel que, sabiendo que carece de tal o cual cosa, lo rechaza. No, si yo sé que necesito del otro o sé que necesito de aquello, pues me debo bajar en mi orgullo y debe aflorar la humildad para recibirlo. Nadie es tan pobre que no pueda dar, ni nadie es tan rico que no pueda recibir. La humanidad subsiste gracias a una fina red de relaciones tejida a base de necesidades mutuas. Si observamos la sociedad, cómo funciona, todos necesitamos de todos. Nadie puede decir yo no te necesito. No, porque todos nos necesitamos de todos. El rico podrá tener mucho dinero, pero va a necesitar del que sirve, del que provee, del que hace que tengamos alimentos. Siempre, porque el dinero no te va a dar todo lo demás. Te podrá dar la riqueza, pero lo demás no te lo va a dar. Y el pobre también necesita de la ayuda del otro, necesita del trabajo del otro, necesita de una ayuda. Todos necesitamos, de verdad. Tengamos esa humildad para aceptar la ayuda que el otro nos quiere dar. Veamos Hechos 10:28, del 30 y 31. Pedro les dijo, ustedes saben que a un judío le prohíbe su religión tener tratos con extranjeros o entrar en sus casas, pero Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie. Cornelio contestó, hace 4 días como a esta misma hora yo estaba aquí en mi casa haciendo la oración de las 3 de la tarde, cuando se me apareció un hombre vestido con ropa brillante. Me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Vean, aquí hay varios puntos muy sensibles y muy importantes. A veces nosotros hacemos la gran diferencia entre los cristianos y los católicos. Marcamos una diferencia terrible y a mí me lastima porque yo vengo del catolicismo. Amo a mis hermanos católicos, amo a mis hermanos cristianos, pero solamente cuando tienes esa vivencia, esa experiencia que Dios te permite tener, puedes sentir el amor al otro y no pones etiquetas y no pones divisiones, porque Dios no pone divisiones, Él ama a todos. Entonces, ¿por qué nosotros los humanos somos tan dados a etiquetar y a decir este sí, este no? No, para Dios todos somos iguales. Merecemos su amor, y si de Dios merecemos su amor, ¿por qué de nosotros no? Y ahí hay otro ejemplo. Pedro tuvo esa gran lección porque dice, los judíos no se podían juntar o llevar ni siquiera una ayuda a otro que fuera pagano, pero ahí Dios le dijo, tú tienes que ir y no me digas que no. Entonces ahí hay una gran enseñanza, que no tenemos que etiquetar ni decir este es de otra religión y yo no voy a tener ningún contacto con él. No, porque entonces ¿dónde está el amor de Dios en ti? Y la otra es que dice la parte casi al último, ¿qué es lo que dice? ¿De cuál? ¿Por qué fue tan importante que fuera a ver a este hombre llamado Cornelio? Porque aun cuando se le tachaba como pagano, él oraba, él ayunaba, él creía y amaba a Dios, y no solo de palabra, sino que lo hacía de hechos, porque ahí también habla de limosnas que daba, de ayuda que daba a los judíos. Entonces, ahí también dice que sus oraciones y sus limosnas hicieron que Dios le escuchara, porque cuando tú das algo a alguien, eso no se queda sin recompensa de parte de Dios. Estás invirtiendo en el reino de Dios, y yo que trabajo en un grupo financiero siempre he dicho que la mejor inversión que tú puedes hacer es en el reino de Dios, porque tú inviertes 1 y Él te da 100 o 1000. En cambio, en el banco inviertes 1 y te dan la mitad de la mitad de la mitad. Así que no me escuchen los de grupo financiero, ¿verdad? Pero no, la mejor inversión es invertir en el reino de Dios, de verdad. Entonces, este hombre, ¿qué hacía? Hacía lo que hacían los judíos.
oraba, ayunaba y era misericordioso con los demás, y eso tuvo una gran recompensa por parte de Dios, y Pedro tuvo que asumirlo porque la lección se la estaba dando Dios, y Dios nos da esa lección hoy a través de esta lectura. No tenemos por qué etiquetar, juzgar o separar a los demás. Todos merecen nuestro amor, nuestro respeto, y si alguien necesita ayuda, que no digamos este porque es de otra religión, o este porque es de otra creencia, o de otra cultura, o de otra ciudad. Incluso hay veces que dividen las ciudades y las colonias y todo eso, y dicen, como es hermano le vamos a dar la ayuda, y puede estar una casa pegadita a la otra, pero como es católico o es cristiano y el que va a llevar la ayuda es de otra religión, entonces dice, no se lo podemos dar. ¿Dónde está tu caridad? ¿Dónde está tu compasión? Tú no debes hacer acepción de personas, porque nuestro Dios no hace acepción de personas. Veamos qué dice Primera de Tesalonicenses 5:14. También les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Escuchen bien lo que dice la palabra. Tenemos que ser compasivos, tenemos que ser misericordiosos, también ayudar a la disciplina. Si vemos que el otro se está saliendo fuera de la enseñanza, pues con amor, siempre con amor, porque nuestro amado Jesucristo todo lo que corrigió lo hizo con amor, con compasión, con misericordia, sintiendo al otro. La empatía tiene que reinar en nosotros, porque no podemos juzgar y disciplinar nada más como si fuéramos los santos y los perfectos, no, porque si Dios, nuestro amado Jesucristo, que era el puro, el perfecto, siempre tuvo compasión y misericordia por el pecador, ¿por qué nosotros no lo vamos a tener? Y entonces ahí habla de disciplina, pero con amor, habla de que seamos compasivos, de que seamos misericordiosos. ¿Tú cómo ves toda esta enseñanza, este ejemplo? No, pues está bien claro, pues, ¿no? De que si vemos al hermano que está viviendo en indisciplina, ¿no? Que no sabe guardar la postura, la cordura, ¿no? Tenemos nosotros la obligación de exhortarlo y de hablarle, claro, en amor, ¿no? Para no lastimarlo, para no ofenderlo. Y no exhibirlo. Exactamente, sí, porque el que te exhiban es algo que duele mucho. Lastima. Sí. Y como que te cuesta después la liberación de ese dolor que te queda, te causa pues el que te hayan puesto en evidencia ante los demás. Sí, claro, y en lugar de agradecerlo, pues puedes crear resentimiento en el otro. A que si le tratas con cariño, con amor, con compasión, el otro lo va a entender porque lo estás tratando con amor. Y entonces una disciplina con amor siempre va a caer bien en cualquier persona. ¿Qué dice Primera de Timoteo 2, del 1 al 2? Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar. Permíteme. Ahí dice por algunos, por los cristianos, por los de tal denominación. No. ¿Qué dice? Dice, ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Es muy claro, por toda la humanidad. ¿Por qué somos selectivos nosotros? Nada más los que creen igual que yo, nada más los de mi círculo, nada más los de mi familia, nada más los de mi iglesia. No es nuestra iglesia para empezar, es la iglesia de Cristo. Y Cristo va a venir por todos. No por unos nada más, a lo mejor nosotros nos creemos los santos y los preferidos y a lo mejor va a decir estos no. Sí. Entonces, tener algo que sí nos va a salvar es el amor. El amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor a nuestro prójimo como nosotros nos amamos, como nos ama Dios. Porque en eso recopiló nuestro amado Jesucristo la ley. 2 mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pero a veces el peor error es que nosotros mismos no nos amamos. Entonces no puedes dar lo que no tienes. Primero llénate del amor de Dios y entonces, y solo entonces vas a poder amar al otro y te vas a poder amar a ti. ¿Qué dice? El 2. Primera de Timoteo. Sí. Ajá. Dice, se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica,
con toda piedad y dignidad. Debemos orar por las autoridades. ¿Y qué hacen algunos religiosos que hemos escuchado? Yo escucho las noticias y empiezan a hablar pestes del gobierno. Entonces, si la palabra, y ya conocemos la palabra, todavía disculpo al que no conoce de la palabra, pero cuando tú ya conoces la palabra, ahí nos dice que debemos orar por nuestras autoridades. Si nosotros queremos tener un gobierno en paz, en justicia y en amor, tenemos que orar por las autoridades para que Dios les llene de sabiduría, de discernimiento y de luz. Y entonces, y solo entonces va a poder florecer esa paz, que donde ha habido y sobreabundado el pecado, sobreabunde la gracia de Dios. Pero si en lugar de eso, de orar por ellos, le estoy criticando, estoy siempre en contra, ¿qué beneficio o qué bendición estoy derramando en ellos? Ninguna. Y por eso hay tanto conflicto, por eso hay tanta inconformidad y tanto problema, porque los que conocemos de la palabra de Dios no la cumplimos, no oramos por nuestras autoridades y discriminamos y decimos, no, porque es católico y el otro porque es cristiano. No, ahí la palabra es muy clara, por nuestras autoridades, no dice si son católicos o si son cristianos o si son de otra religión, no dice por las autoridades. Abrirse a los demás es reconocer que necesitamos de alguien más. Debemos ser humildes y decir, sí, te necesito. Yo, por ejemplo, venía yo sola, pero yo necesitaba de mi amiga, de alguien que también tuviera ese amor y esa pasión por comunicar la palabra, por estar un tiempo hablando de Dios con los demás. Entonces todos necesitamos de todos. Hay alguna partecita que no la vamos a poder hacer nosotros solos, así que necesitamos de alguien más. Y primeramente necesitamos de Dios, de Él. Es triste también porque no me voy a salir de esto porque luego me apasiona y me desvío un poco. Dice, necesitamos de Dios en primer término. Somos hechura de sus manos y soplo de su espíritu, para decirlo con el Génesis 2.7. En Génesis 2.7 así lo dice. Sin el acto creador de Dios no existiríamos. Y este acto divino de puro amor sostiene y abraza cada instante de nuestra vida. Sin embargo, el hombre, el ser humano, ha pretendido muchas veces zafarse de esta dependencia radical a lo largo de la historia. Y si no, es cuestión de ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la historia de amores que hoy creen, hoy dicen sí Señor, y al ratito, a la vuelta de la esquina, hacen lo que ellos quieren y vuelven la espalda, vuelven a Dios que ya no le respetan, que ya no le honran y siguen su vida de pecado. Pero cuanto más niega su relación con Dios, tanto más desnudo y solo se siente. Porque desgraciadamente, y lo digo en primer persona, cuando no conocemos de Dios, pensamos que nuestros éxitos, que nuestros logros, que el poder, que la riqueza, que lo que tenemos material o mental, de ciencia, de preparación, de estudios, de todo lo que es mental o material, pensamos que es por nuestros méritos, que porque yo lo tengo, porque yo lo estudié, porque yo me preparé, porque yo lo logré, o por mi dinero, o por mi belleza, o por lo que tú quieras, pero es yo. No. Cuando vienes a los pies de Cristo te das cuenta que todo lo que tuviste no es por tus propios méritos, sino por la gracia y la ayuda de Dios. Pero solamente cuando vas conociéndole es que vienes a bajarte para que, como decía Juan, tengo que menguar yo y que Él crezca. Pero cuando estamos en el mundo y no conocemos de Dios, sentimos que somos, como dicen, lo máximo. ¿Y cuál es el problema de sentirte que tú eres el que por ti mismo tienes todo? Porque desgraciadamente cuando lo llegas a perder, cuando dejas de tener aquello en lo que estaba cimentado tu orgullo, tu valía, tu prepotencia, te vienes para abajo y no tienes ningún sustento. Porque hay gente que alcanzó grandes escaños en la política, en el poder, en la belleza, en el dinero,
Cuando dejan de tener aquello, se vienen para abajo. Y no solo se vienen para abajo, sino que incluso llegan a quitarse la vida, porque no había un sustento espiritual, porque nada más estaban en lo material y en lo emocional y en lo mental. Pero cuando tú ya tienes el sustento, el fundamento de quién eres y por quién eres, que es por Dios, entonces podrás perder y dejar de tener todo, como decía San Pablo. Yo puedo estar viviendo en la riqueza o en la pobreza y todo lo acepto. Ya no me espanta ni una cosa ni otra, ni me va a envanecer si tengo dinero hoy, tampoco me va a sentirme mal o humillado si lo dejo de tener. Me adapto a lo que puedo tener, con lo que debo tener, a todo me voy a adaptar, porque como dice la palabra de Dios, todo proviene de Dios y le debemos dar gracias a Dios. Tengamos mucho, tengamos poco, pero todo gracias a Él. Eso es una maravilla cuando tú le reconoces todo lo que estás logrando, que lo reconoces por obra y gracia de Dios. Pero cuanto más se niega esa relación con Dios, tanto más desnudo y solo se siente. Porque ¿qué es lo que te va a sustentar si tú no crees en Dios, si tú no le das la honra y la gloria a Dios? Solo por ti, pues hoy tienes, pero mañana ya no. ¿Y quién te va a sostener en los problemas que tengas, en las tribulaciones, en las situaciones difíciles? ¿Cuál va a ser tu fuerza? ¿Cuál va a ser tu forma de salir adelante? No tienes. Y entonces por eso te vienes para abajo. Y entonces luego vienen una serie de problemas que con Dios podremos tener problemas, pero siempre vamos a encontrar una salida, siempre vamos a tener la fuerza, siempre vamos a tener su poder, porque el poder más grande de Dios es el amor, y ese, si habita en nosotros, ya lo tenemos todo. Por fortuna, muchas personas hoy saben decir, si Dios quiere, Dios mediante, primero Dios, son expresiones de un gran realismo. A mí me daba risa cuando estaban más pequeños mis hijos, porque yo se los ponía, no conocía yo mayor de la Biblia, pero yo siempre creía yo, porque lo que me decían mis papás, primero Dios, Dios mediante, y si Dios quiere, y siempre lo ponía yo así, en primer lugar, y ya cuando tengo el fundamento de la palabra, pues con mucha mayor razón, pero tanto era mi insistencia, y sigo todavía, incluso a creyentes que hablan, y incluso he escuchado pastores, profetas que dicen voy a hacer esto, voy a ir aquí, voy a hacer, y no dicen primero Dios, ni Dios mediante, ni dicen si Dios quiere, lo dan por hecho que porque ellos lo están decidiendo, así va a ser. No, primero tenemos que ponerle a Dios, y después lo que vamos a hacer, o lo que vamos a decir, o lo que vamos a obtener. Y tanto llegaba mi insistencia con mis hijos, que una vez que fueron a, no me recuerdo a qué lugar, me trajo una tacita y le pidió al que le hizo la taza grabada, primero Dios, dice, para que no te olvides, ni me olvide yo. Ajá, sí. Entonces, veamos qué nos dice Lucas 12, del 15 al 21. También dijo, cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Vamos viendo, ¿qué más dice? Dice, entonces les contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes, para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Ahí el hombre tuvo excelente cosecha, él se vio que ya estaba lleno sus graneros, él hizo planes, pero ¿en qué momento consultó con Dios? ¿En qué momento se lo puso a su disposición? ¿Le pidió dirección? No, él solito hizo sus planes, él solito se regocijó en lo que tenía,
¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que en ese mismo día o en esa misma noche, no lo aclara muy bien, pero en ese momento Dios estaba diciendo insensato, porque ese mismo día o esa misma noche iba a ser entregada su alma. Entonces, ¿quién sabe cuándo va a morir? Nadie. Sabemos que todos vamos a morir, pero no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo. El único que lo sabe es Dios. Entonces, como yo no sé en qué momento voy a morir, siempre mis planes, mis proyectos, todo lo debo poner en las manos de Dios. Y siempre yo tengo que decir, primero Dios, si Dios quiere, Dios mediante. Debo pronunciar verbalmente o mentalmente que estoy poniendo a Dios en primer lugar. Y a Dios le agrada que lo tomemos en cuenta. A Dios le agrada que le digas, Señor, ¿qué te parece? Yo voy a hacer esto, tengo este proyecto, pienso hacer esto, ¿cómo lo ves? Ayúdame a discernir si eso es bueno. Y a Dios le agrada que el hijo le tome en cuenta, como los papás físicos que somos. Nos agrada que nuestros hijos nos tomen en cuenta, que nos platiquen sus planes, sus proyectos, o hasta lo cotidiano. A Dios no le desagrada que estés en cada momento de tu vida hablando y preguntándole, comunicándole. Eso es maravilloso. Pero no hagas planes, no hagas proyectos sin tener a Dios como testigo, sin tener a Dios como tu guía, sin tener a Dios como tu director en ese proyecto, en esa dirección, o hasta en lo más sencillo. ¿Qué te parece, mi Señor, si vamos a hacer esto? ¿O cómo lo ves? Dime, disciérneme, porque además en la noche la palabra de Dios dice que Él nos cuida y nos protege, nos enseña, nos instruye y nos dirige. Entonces hay que decirle, Señor, dirígeme, enséñame, instrúyeme por lo que yo voy a hacer mañana, para que todo lo que yo haga sea conforme a tu voluntad. Y entonces, y solo entonces, ahí sí no nos va a suceder lo que le sucedió a este hombre. ¿Por qué? Porque lo estamos tomando en cuenta a Dios. Entonces no hay que hacer planes sin consultar, sin tomar en cuenta a Dios. Mostrar la convicción de que estamos más en las manos de Dios que en las nuestras. Y eso es totalmente verdadero. No está en mis manos, puedo tener hoy y mañana ya no. Puedo estar hoy y mañana ya no. Entonces, si me pongo en las manos de Dios, tengo más garantía, tengo más creencia, tengo más fortaleza, tengo más convicción de que sí, a lo mejor yo lo voy a hacer porque ya lo puse en las manos de Dios, pero no voy a fanfarronear y decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y la mayoría de gente, creyentes o no creyentes, hacen sus planes, sus proyectos sin tomar en consideración a Dios. ¿Tú cómo obras o cómo lo ves que la mayoría de gente lo hace? Pues sí, porque no tienen pues la confianza en Dios, piensan que ellos lo pueden todo, ¿no? O quizás se olvidan. ¿Por qué? Porque no están meditando siempre en la palabra, entonces creen que ellos van a poder, y tienen mucha razón. Ahorita puedo decirte, ¿no? Que tengo y al rato no puedo tener, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso que es con mis fuerzas, que es por mi trabajo, que es por el esfuerzo que yo voy haciendo, por eso tengo todo, ¿no? Es por obra y gracia de Dios que tenemos todo. Sí, todo. Desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Exactamente. Bendito Dios. Así que, ¿qué nos dice la palabra en Primera de Juan 5, del 14 al 15? Primera de Juan, el 14. Primera de Juan 5, sí, del 14 al 15. 5, primera de Juan 5. Ajá, del 14 al 15. Entonces será acá. Del 5 del 14. Ajá, al 15. Dice, después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos... Primera de Juan. Es que yo tengo Juan 16, 24. Dios mío, sígueme. Bueno, entonces... ¿Primera de Juan qué? Primera de Juan 5, del 14 al 15. Aquí está.
Del 5 del 14 al 15. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Amén. Y dice ahí, si lo que pedimos es conforme a su voluntad. Cuando tú sabes la palabra y pides y sabes que es conforme a su voluntad, anticípate a darle gracias, porque tienes dos certidumbres ahí. Estás pidiéndolo conforme a su voluntad y está escrito en su palabra. Y hay un texto hermoso que dice Dios que cuando tú pides algo que Él ya lo dejó por escrito, te lo va a dar, aunque no lo merezcas. Así lo dice tajante. Te lo voy a dar porque escrito está. Y yo honro mi palabra, no porque lo merezcas, sino porque escrito está y yo honro mi palabra, yo honro mi nombre. Vean de qué fidelidad hablamos con Dios. Él lo escribió, ya no lo mereces, pero Él te lo va a dar. Es como los dones, ya te dio un don, ya no lo mereces, pero es un don que te dio y ya no te lo va a quitar. Por eso a veces decimos, ¿por qué fulano y sutano ya salieron del camino de Dios, ya no están en la verdad de Dios y siguen teniendo ese don? Porque Dios es fiel. Él es fiel, los que no somos fieles somos nosotros, desgraciadamente. Abrirse a Dios implica acudir a Él en todo momento, en lo grande y en lo pequeño. Solo Él tiene la visión completa de nuestra vida. Solo Él sabe desde que nos engendró, desde que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre hasta el último instante que estemos aquí en la tierra. Él sabe toda esa visión. Él sabe toda nuestra historia de vida que vamos a tener. Más aún, solo Él conoce el plan que justifica nuestra existencia. Nosotros andamos preguntando, ¿y cuál es mi propósito? ¿Y para qué vine al mundo? ¿Y por qué estoy aquí? Pregúntaselo a Dios, dile al Espíritu Santo, dile para qué estás aquí en este mundo. Y Él te lo va a ir guiando, Él te lo va a ir mostrando. ¿Cómo no pedirle dirección, enseñanza, indicaciones para realizarlo si Él sabe todo de tu vida? ¿Quieres vivir seguro? Pregúntale a Él. ¿Quieres saber para qué viniste a este mundo? Pregúntaselo a Él. ¿Quieres saber qué es lo que tienes que hacer para tener una vida plena y dichosa? Pregúntaselo a Él y aquí está el manual de la vida. En la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras está todo lo que tú quieres saber sobre cómo vivir una vida plena y dichosa. ¿Qué dice Juan 16:24? Hasta ahora, ustedes no han pedido nada en mi nombre. Piden y recibirán para que su alegría sea completa. Vean, ¿por qué nos tenemos que abrir a pedir? Porque no sabemos pedir, ni estamos pidiendo. Y a veces ni siquiera a Dios le pedimos, porque nos sentimos tan autosuficientes que ¿cómo me voy a rebajar yo a pedirle a Dios? No, si yo tengo los estudios, yo sé, yo puedo, yo tengo, yo me valgo por mí mismo, yo no necesito de nadie. Mucha gente dice así. Y hay de aquellos pobrecitos cuando se vienen para abajo, necesitan de todos, pero ya no se pueden acercar a Él porque fueron rechazados todos los que le quisieron dar ayuda. Entonces, ahí tenemos que ver la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. ¿Qué dice Salmo 91 del 14 al 16? Yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame le contestaré, yo mismo estaré con él, lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida, lo haré gozar de mi salvación. Vean cuánta bendición tenemos ahí en ese salmo. ¿Por qué no conocer esas bendiciones cuando en tu día a día sales a la calle por el primer instante sabiendo todas esas bendiciones y repitiéndotelas tú? ¿Tú crees que vas a tener un mal día? O si los llegases a tener, tu fuerza está allí porque Dios te está diciendo que todas esas bendiciones son tuyas. Y cuando tú sabes cómo te bendice Dios, va a ser de bendición tu día. Pero cuando tú sales sin siquiera pedirle la bendición, sin siquiera pedirle la dirección y ves, no, este día está pésimo, no, este día está caluroso, no, en este día me va a ir mal, pues te va a ir mal, porque tú mismo estás generando lo negativo. Piensa en positivo y todo te saldrá bien. ¿Por qué pensar en positivo? Porque Dios es positivo, porque Dios es amor, porque Dios te va a proveer de todo lo útil y necesario.
porque si alimenta a los pajaritos y embellece a las flores, ¿cuánto más no te va a dar a ti que te ama? Pero cree en Él, búscale. Busca el silencio y la oración. Pasa mucho tiempo ante nuestro Dios y Señor, y de ahí sacarás tu mayor inspiración, tu mayor paz, tu mayor fortaleza y tu mejor sentido para vivir una vida plena y dichosa. De verdad que cuando tú conoces de Dios, cuando tú al conocerle le vas amando, le vas sirviendo y le vas siguiendo, tu vida cambia tremendamente. Podrás tener o no tener, podrás sentirte amado o no sentirte amado, pero sabes que Él te ama y con su amor lo llena todo. Podrás carecer de algunas cosas, pero tú sabes que si se lo pides a Él, Él te lo va a dar. Él te provee de todo lo útil y de todo lo necesario en verdad. Él te protege, Él te cuida, Él te enseña, te instruye, Él te da el mayor gozo, la mayor alegría con cada uno de su creación. De verdad que tenemos un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios que es una grandeza enorme. Les recomiendo ver un documental que se hizo donde se conjunta los científicos, es decir, la ciencia, con los que conocen de la palabra de Dios y van amalgamando la palabra de Dios con toda la ciencia que justifica la presencia y la existencia de Dios. Y si ya conoces un poco de Dios, cuando ves este documental dices, Dios mío, ¿qué clase de Dios tengo tan poderoso y tan grandioso? Y aún así no le honro, no le doy gloria, no le conozco, no le puedo amar como debería amarse. De verdad que estamos ignorantes del poderío y de la soberanía de Dios. Abrirse a la familia entre los mamíferos, quizá el bebé humano es el que menos puede valerse por sí mismo. Esto no es un defecto de la naturaleza, es la prueba de que el ser humano necesita lazos más profundos, estrechos y duraderos que los de cualquier otro vínculo en el reino animal. Y vemos cuando nacen, si han visto el reino animal, ven cómo nacen los animalitos y ¡pum!, caen al suelo y ya es que están caminando o ya es que están volando y son muy ahí sí son muy autosuficientes. Pero ¿qué pasa con el bebecito? Nace y no puede caminar, no puede hablar, no puede moverse, no puede hacer nada por sí mismo. Necesita siempre de la ayuda del otro. Entonces, y esto porque el ser humano es persona. Y la persona es un ser relacional, es un yo que para descubrirse a sí mismo, crecer y desarrollarse, necesita un tú tan personal como él. Por eso cuando se ha dado también casos muy raros, cuando un ser humano estuvo aislado en una cueva, en una montaña, en un lugar apartado de toda civilización y del contacto con otro ser humano, a veces no saben hablar, no saben expresarse, se comportan como animalitos. ¿Por qué? Porque es un ser que necesita del otro para poder desarrollar su personalidad, su ser. No es bueno, la misma palabra dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Dios es sabio. Dios cuando hizo la creación, por eso dejó al ser humano hasta el último. E hizo primero al hombre, pero al verlo solito dijo, pues si todos tienen su pareja, ¿por qué el hombre no? Entonces desde ahí dijo él que no era bueno que el hombre estuviera solo. Necesita convivir con alguien para que pueda tener esa vivencia. Y la familia es el círculo de convivencia más estrecho y acogedor que existe para el ser humano. Por eso en la familia se debe arropar y debe fortalecerse en el amor, porque solamente una familia, una casa en donde reina el amor se le puede decir que es un hogar. Lamentablemente, la prisa de la vida y los innumerables distractores en el hogar están alejando y desintegrando a muchas familias. Con esto de la pandemia hubo tanta desintegración de las familias, de verdad, que si tú le escarbas, no es nada más, no afectó nada más la salud física o emocional, afectó todas las relaciones, sobre todo la familia, afectó tantas cosas que hasta decía una periodista muy veraz y que se ha metido en sondear mucho lo del narcotráfico,
que el mismo narcotráfico aprovechó la pandemia como para llevar ayuda a las personas más necesitadas, pero no por amor, no porque de verdad les naciera el amor al prójimo, sino por atraerlos y hacerlos cómplices de ellos mismos. Incluso daban dinero prestado a los que tenían sus comercios, sus pequeños comercios, y no para ayudarlos, sino que al momento que ya se les juntaba la deuda, les decían, pues este negocio ya no es tuyo, es mío. Entonces, mucho cuidado con la ayuda también de aquel que dice que es desinteresada, pero que sabemos que no tienen negocios lícitos. No acepten ayuda cuando ustedes saben que esa persona no tiene un negocio lícito, por favor. Hay que recuperar el verdadero hogar donde reine el amor, el interés recíproco, la paz. Solo así puede superarse la tendencia egoísta al aislamiento y a la autosuficiencia. La convivencia familiar exige dedicar tiempo, recibir y aportar, hablar y escuchar, acoger y perdonar, ayudar y muchas caricias plenas de ternura. El hogar de verdad que se debe alimentar de todo esto. No nada más hay un proveedor y hay una mujer que hace todas las cuestiones del hogar. No, debe haber ternura, debe haber amor, debe haber convivencia, debe haber comunicación, debe haber delicadeza, debe haber ternura, porque todo eso es lo que va a amalgamar ese hogar y es de donde se van a salir fortalecidos los hijos, donde van ellos al día de mañana a formar un hogar, pero también imitando lo que vieron en su hogar. Y si en su hogar vieron amor, vieron respeto, vieron valores, vieron ternura, vieron ayuda, colaboración, todo eso ellos también lo van a hacer en sus hogares. Pero ¿qué pasa si no encontraron todo eso? Ellos van a replicar lo que vivieron. Así que, amados padres de familia, amados abuelos, tíos y todos los que integramos una familia, demos lo mejor de lo mejor para que los chiquitines que todavía se pueden educar, se pueden enseñar, vean que hay un verdadero hogar en donde ellos habitan. La convivencia familiar exige dedicar tiempo, recibir y aportar, hablar y escuchar. También hay una apertura a la amistad. Primero nuestra apertura a Dios en primer lugar, luego viene la apertura a la familia y por último debemos aperturarnos a la amistad. Es necesaria. Mucha gente se aísla de los amigos o de las amigas porque tuvieron una experiencia nada grata y por eso dicen, yo ya no quiero tener amigos con nada ni con nadie. Pero veamos cómo es de hermoso tener amigos. La apertura a la amistad es necesaria para vencer la autosuficiencia. Un amigo o una amiga es alguien en quien confiar, apoyarse, mirarse como en un espejo, pero que no esté empañado ese espejo, porque si no es un verdadero amigo, pues me voy a ver borroso, no me voy a ver bien, pero si es un verdadero amigo o amiga, es un compañero, es un confidente y es un consejero, es un aliado de nuestra humildad. La amistad expresa una particular apertura afectiva. Por eso es capaz de desafiar el tiempo, las contrariedades y hasta las desavenencias momentáneas. Por eso decimos que la amistad puede perdurar años. Incluso no nos vemos, no platicamos, pero cuando nos encontramos, renace toda esa amistad, se siente ese cariño y revive nuevamente. ¿Qué dice Lucas 5 del 18 al 19? Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían llevarlo adentro de la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde meterlo, porque había mucha gente. Así que subieron al techo y abriendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla, ahí en medio de todos, delante de Jesús. Vean, si este hombre no se hubiera aperturado a sus amigos, no hubiera podido llegar a la presencia de Jesús porque era paralítico y tampoco no hubiese entrado porque era un mundo de gente que no podía entrar por la puerta. Tuvieron que ingeniársela. ¿Y quiénes fueron? Sus amigos. Los amigos que de verdad eran y que estaban deseosos de que ese amigo tuviera la presencia de Cristo porque sabía que lo iban a sanar. Y entonces no les importó hacer circo, maroma y teatro con tal de que entraran a que Jesús los sanara. Entonces ahí hay una verdadera amistad que sin ella
este pobre hombre se hubiera quedado paralítico, no hubiese podido tener la sanidad. Vean qué valioso es tener verdaderos amigos. La amistad exige muchas veces una virtud no fácil, la obediencia. Esta palabra viene del latín y esta del griego, que significa escuchar desde abajo. Esa es la obediencia. Es una obediencia horizontal que consiste en escuchar y obedecer a quien nos ama. Aquí no es porque Él tiene autoridad sobre mí, aquí no es porque tiene un nivel más alto que yo, no. Es porque le voy a escuchar y le voy a obedecer porque es una persona que me ama. Es una persona que, aunque no tenga autoridad sobre nosotros, sabemos que lo está haciendo porque me ama y porque quiere lo mejor para mí. Entonces le voy a escuchar y le voy a obedecer. Un hermano y un amigo siempre tienen derecho a entrometerse en nuestra vida, sin más pasaporte que el de un amor preocupado y sincero. De este modo podemos liberarnos de un peligro, el subjetivismo, es decir, el ver las cosas solo desde nuestro limitado punto de vista y tomar nuestras decisiones demasiado unilateralmente. Quien se fía solo de su propio juicio se fía de un consejero no fiable, pues nadie es buen juez en su propia casa o en su propia causa. Entonces tenemos que darle la oportunidad a nuestro amigo, a nuestra amiga, de que nos aconseje y nosotros ser sabios para saber también si es un consejo que me va a servir, que me va a ser de utilidad, y le voy a escuchar. Primero tengo que escuchar y luego obedecer, porque entonces yo voy a discernir, voy también a presentárselo a Dios, lo ponemos en las manos de Dios, lo discernimos y vemos qué es lo que más nos conviene para esa situación o para ese problema. Pero entonces vamos a escuchar y obedecer, pero no porque tenga una autoridad mayor que yo, sino porque en el amor y en la preocupación del otro es que va a fluir esa obediencia. Un amigo tiene ángulos y perspectivas que nosotros no vemos. Los ojos de un buen amigo nos ayuda a ver más y mejor. Son una ventana a la objetividad. Escuchar a los amigos es también un modo de liberarse la fuerza de capricho momentáneo, porque a veces ellos te van a dar esa luz, ese como despertar, porque tú estás inclinado a hacer algo que no te conviene, que te va a perjudicar o que no es la mejor opción, y entonces si lo platican, él va a ver desde otra perspectiva, con otros lentes, con otros ojos, y te va a hacer ver lo que tú no estabas viendo, porque tú ya estabas encaprichado con algo o creyendo que eso te iba a servir. Pero entonces cuando ese amigo te abre esa nueva perspectiva, tú puedes reflexionar y puedes cambiar de opinión. Abrámonos entonces a la apertura de la prueba. Pienso con frecuencia, y aquí te vas a valorar si en verdad eres abierto a la ayuda. Pienso con frecuencia que estoy más en las manos de Dios que en las mías. Le pido habitualmente a Dios luz, consejo y fortaleza. Valoro el aprendizaje que recibo de mi familia. Gozo el tiempo que convivo con mi familia. Soy humilde y me dejo aconsejar. Escojo bien a mis amigos, porque eso también tenemos que pedir sabiduría a Dios. O sea, no voy a... Amigos a veces decimos, no, es que es mi gran amigo. No. Amigos, miren, yo creo que tenemos nada más lo de una manita, si acaso, o dos o tres. Amigos, que de verdad los sientes en las buenas y en las malas. Entonces, por eso hay que escoger bien a los amigos. Aprecio el trabajo en equipo, y esas son algunas preguntas que te dejo para que tú valores si en verdad estás abierto a esta virtud que se llama apertura. Y si estás abierto o no, es para reflexionar. Te aconsejo que te abras a los demás, pero principalmente a Dios, a tu familia y a tus amigos. Este fue tu programa Vive.